Bien, continuando con la serie Católicos con Doctrina, en su episodio número 36, una serie que hace un recorrido por la lectura, comprensión y análisis de nuestro catecismo de la Iglesia Católica vigente desde el papado de San Juan Pablo II. Esto siempre trato de aclararlo por si acaso más adelante en el tiempo hay una nueva versión, una actualización del catecismo de la Iglesia Católica que esté firmada o aprobada por otro papa. Esta imagen no corresponderá obviamente a la actualización del tiempo, sino al periodo en el cual estoy iniciando esta serie, que es en el año 2024, y ya Dios dirá pues cuándo terminará. Hoy vamos a profundizar en tres numerales, el numeral 145, 46 y 47, que tienen por título Abraham, el padre de todos los creyentes. Antes de entrar un poquito en el contexto de lo que seguramente el catecismo nos va a hablar, siendo Abraham pues la primera figura que recibe pues una revelación de un Dios que además se presenta con una necesidad de formar pueblo, de formar comunidad, de depurar una sociedad que en su momento era agudamente sincrética, como lo serían posteriormente los egipcios, los griegos. Ciertamente Abraham viene de esta cuna, de esta formación de politeísta, y es impresionante cómo él, de una manera muy fluida, pues va dejándose llevar y entregar totalmente en obediencia a Dios. De hecho, Abraham, además de ser el padre de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, y además las nombro en el mismo orden cronológico en el que fueron apareciendo, Abraham también es un modelo de obediencia total. No era un hombre perfecto, no era un hombre que destacara, por ejemplo, por la pureza en su vida, a diferencia, por ejemplo, lo que vemos en María, que además de su obediencia perfecta, es su pureza perfecta, pero Abraham sin duda es un modelo de cómo la vida se entrega totalmente al Señor. Entonces vamos a ver con qué inicia el numeral 145. Inicia de esta manera. En la carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Cito: por la fe de Abraham, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto está en el libro de los Hebreos y también en el libro del Génesis. Luego continúa el texto. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en tierra prometida. Por la fe, a Sara se otorga el concebir un hijo de la promesa. Y por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. O sea, efectivamente vemos a Abraham, un hombre que vivió desde el encuentro con el Señor, desde que se le dice, toma a tu mujer y sal a una tierra que yo te indicaré. Ni siquiera es que se le da un mapa claro, sino que a una tierra que yo te indicaré, a la cual yo te llevaré. Dice que sale de la tierra de Ur, si no me equivoco, en el texto del Génesis, y empieza un recorrido de grandes incertidumbres. Entonces, Abraham en un contexto no era un hombre tan racional, no era un hombre que cuestionara los mandatos del Señor, sino que era un hombre que de una manera muy virtuosa se desprende de todo su concepto, su tierra, su cultura, y sin duda entra en un contexto de un hombre nuevo. O sea, a Abraham le encaja perfectamente la palabra hombre nuevo, ¿no? En el numeral 146 nos dirá: Abraham realiza así la definición de fe dada por la carta a los hebreos. Cito: la fe es garantía de lo que se espera. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Sí, sin duda, ya lo dije al principio, es un modelo de fe, porque además es el primer hombre que nos enseña dentro de sus limitaciones culturales, educativas, tecnológicas
que pudiera haber en su tiempo, una gente que vivía totalmente de la de la agricultura, de la ganadería, de la tierra, eran nómadas además en muchos contextos, pues veían todo de mano de Dios. Es decir, la cosecha, la fertilidad, la seguridad, la fecundidad, todo eso iba de la mano con una relación con Dios. Eh, Finalmente, en el numeral 147 dice, el Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consume la fe. Hay un texto del Evangelio, ya con estos termino, donde Jesucristo, hablando de sí mismo, hablando de su sapiencia y de las cosas que él había visto de la creación del mundo, llena a uno de los sacerdotes, ¿no?, de los escribas, saduceos, fariseos de la época, y le dice, ¿acaso eres tú más que Abraham? Esa pregunta se la hace, y fíjense que inclusive lo coloca por encima de Moisés. Ya de por sí Moisés es una referencia para el pueblo judío tremenda. Jesús de Moisés reciben la ley que además es la que marca para el pueblo hebreo toda la relación con Dios. Es decir, eso lo vemos, por ejemplo, en Saulo o en Pablo. Pablo entendía que la relación con Dios era a través de la ley y solo a través del cumplimiento de la ley. Es decir, que si tú no cumplías la ley y te desviabas de la ley, pues ciertamente vendrían los castigos o el abandono de Dios a la protección, y todo el Antiguo Testamento, desde el libro de los jueces más o menos en adelante, va en esta línea, ¿no? Un pueblo que me rechaza, un pueblo que me da la espalda, un pueblo que no cumple mis preceptos, que no cumple mis mandamientos, que no es fiel a sus promesas. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, Moisés era un hombre muy importante, pero en la pregunta ponen primero a Abraham, básicamente porque cronológicamente efectivamente Abraham es primero, y de Abraham es que se recibe la promesa de tierra, de pueblo, de descendencia. Nosotros también reconocemos, y esto es importante tenerlo muy claro, nosotros también reconocemos a Abraham como el padre de la fe, el padre del monoteísmo, y del cual heredamos nuestra fe. ¿Dónde viene quizás el gran punto de inflexión? Y pues ya, y por eso digo que Abraham no justamente era la mata de la pureza. Abraham tiene un hijo con la esclava de Sara, una mujer que era el servicio de Sara, que se llamó Ismael. Y técnicamente, biológicamente, este hijo fue el primogénito de Abraham. Y toda la comunidad árabe justamente reconoce a Ismael y no a Isaac como el primogénito de Abraham. De ahí viene una de las grandes diferencias en culturales y religiosas que nosotros tenemos, por ejemplo, con estas religiones orientales o del lado pues de lo que hoy conocemos como estas grandes tierras musulmanas, a pesar de que el Islam ciertamente nace prácticamente 6, 7 siglos después de Cristo. Para nosotros, sin embargo, el hijo de la promesa de Dios a Sara, que era su legítima esposa, es Isaac. Y ya a partir de ahí, pues fíjense ustedes las complicaciones que derivan, temas de herencia, temas de cuál es la religión verdadera. La religión verdadera es lo que practica Abraham, no la descendencia de Abraham en sí mismo. Abraham es por sí el hombre fiel a Dios, el hombre que es capaz, sin cuestionar y sin hacer mayores preguntas, de sacrificar hasta su propio hijo, pues con tal de nunca dejar de obedecer a Dios. De eso, sin duda, tenemos mucha tela que aprender y mucha tela que cortar. Bueno, ya para el próximo episodio, con el favor de Dios, hablaremos ya no de tanto de Abraham, sino de María. Fíjense ustedes qué vínculo tan interesante. Hay una introducción a la Virgen María que dice: María dichosa la que ha creído. O sea, fíjense como luego de hablar de Abraham, el mismo catecismo inmediatamente nos habla de este modelo sí perfecto de obediencia y de fidelidad a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.